Buenas tardes, mi nombre es Damaris Mitsue Vázquez Córdoba, estudio Administración de Empresas en la Universidad Estatal de Sonora. En este proyecto final se trata sobre una exposición oral sobre cultura organizacional para la materia de Psicología y Sociología Industrial. En este documento exploraremos lo que es la dinámica de grupos y cultura organizacional. Dos elementos esenciales para el éxito de cualquier organización. ¿Qué es un grupo? El grupo es un conjunto de dos o más personas que se perciben como una unidad y que interactúan de una manera que satisface ciertos criterios. Según la definición de Gordon, el grupo debe cumplir con los siguientes requisitos. Los miembros deben verse a sí mismos como una unidad. El grupo debe ofrecer recompensas o beneficios a sus integrantes. Lo que suceda a un miembro del grupo debe afectar a los demás. Deben compartir una meta en común. Dinámica de grupos. La dinámica de grupos se refiere a los procesos y fuerzas que influyen en el comportamiento de los miembros dentro de un grupo. Esto incluye aspectos como la comunicación, la toma de decisiones, el liderazgo, el conflicto y la cohesión grupal. La dinámica ayuda a entender cómo interactúan los miembros y cómo afecta el funcionamiento del grupo. Cultura de grupos. La cultura de grupo está relacionada con las normas, valores, creencias y comportamientos compartidos por los miembros. Es lo que define las reglas implícitas sobre cómo deben comportarse dentro del grupo. Esta cultura puede influir en la identidad del grupo y en cómo los miembros se relacionan entre sí y con el exterior. Estructura de grupos. La estructura de un grupo se refiere a la organización, distribución de roles y responsabilidades dentro del grupo. Incluye aspectos como el liderazgo, la jerarquía, la distribución de tareas y los patrones de interacción. Una estructura bien definida facilita el funcionamiento del grupo, mientras que una estructura caótica puede generar problemas de coordinación. Funcionamiento de los grupos. El funcionamiento de un grupo se refiere a cómo los miembros colaboran para alcanzar sus objetivos. Normalmente son objetivos comunes. Esto abarca la manera en que se comunican, cómo toman decisiones, cómo resuelven los conflictos y mantienen la cohesión y logran su propósito. Un buen funcionamiento depende de la coordinación efectiva, la participación activa de los miembros y la claridad en las metas y roles. Ahora hablaremos sobre la cultura organizacional. También hablaremos sobre su estructura y funcionamiento de las organizaciones. La cultura organizacional, también llamada cultura corporativa, incluye los valores, creencias, tradiciones que comparten las personas dentro de una organización. Esta cultura establece las normas de conducta en el lugar de trabajo y define las expectativas de comportamiento entre empleados y directivos. Dentro de una organización puede haber subculturas en diferentes departamentos, cada uno con sus propias reglas y reacciones a los cambios. En las organizaciones, la cultura influye tanto en las buenas prácticas como en las conductas indeseables. Por ejemplo, si los líderes toman decisiones poco éticas, los empleados podrían imitar ese comportamiento. Para cambiar una cultura negativa, es necesario eliminar las normas y prácticas que las refuercen. Un cambio cultural no significa cambiarlo todo. Se trata de evaluar la cultura actual y compararla con la cultura deseada. Un proceso exitoso incluye pasos como generar insatisfacción con la cultura actual, capacitar a los empleados en nuevas filosofías y establecer mecanismos de evaluación para asegurar que los cambios se mantengan. La socialización organizacional también es crucial en el proceso de cambio, a través de rituales, símbolos y la transmisión de historias organizacionales. Se refuerzan los valores y comportamientos esperados.
Por lo tanto, un cambio cultural debe incluir estrategias formales e informales para integrar a los nuevos empleados en la nueva cultura. Conflicto organizacional. ¿Qué es el conflicto? El conflicto en una organización es una situación en la que dos o más individuos o grupos perciben que sus objetivos o necesidades están en oposición o se ven obstaculizados. El conflicto surge de la percepción de que otra persona está impidiendo alcanzar una meta o violando expectativas en una relación. Es importante destacar que el conflicto es subjetivo, ya que la percepción de los involucrados juega un papel crucial en cómo se experimenta y maneja. Algunos conflictos comunes en las empresas son conflicto interpersonal. Este tipo de conflicto ocurre entre dos individuos, ya sean compañeros de trabajo, un supervisor y un subordinado o un empleado y un cliente. Un ejemplo es cuando dos empleados tienen estilos de trabajo diferentes que chocan entre sí. Conflicto individuo-grupo. Ocurre cuando un individuo tiene necesidades o metas que no coinciden con las del grupo al que pertenece. Por ejemplo, un empleado puede priorizar relaciones con los clientes, mientras que la empresa exige que se concentre más en las ventas. Conflicto grupo-grupo. Se da entre equipos o departamentos dentro de la organización. Un ejemplo clásico es cuando los departamentos de producción y control de calidad tienen intereses opuestos. Uno busca aumentar el volumen de producción, mientras el otro prioriza la calidad. Causas comunes de conflicto en las empresas. El principal es competencia por recursos. Los recursos limitados, como el dinero, espacio personal o equipo, son una fuente común de conflicto. Los empleados pueden pelear por oficinas, equipos o fondos, lo que puede generar tensiones dentro de la empresa. Interdependencia de tareas. Cuando el trabajo de una persona depende del desempeño de otros, puede surgir el conflicto. Si un departamento no cumple con sus plazos, puede generar retrasos en otros, causando fricciones. Ambigüedad jurisdiccional. Cuando no están claros los límites de responsabilidad o autoridad, los empleados pueden entrar en conflicto sobre quién debe hacer qué tarea. Esto es especialmente común en organizaciones donde las descripciones de trabajo no están bien definidas. Barrera de comunicación. Las diferencias en estilo de la comunicación, la falta de claridad o malentendidos son causas comunes de conflicto. Las barreras culturales o físicas, como están en diferentes ubicaciones, también pueden contribuir a estos problemas. Diferencias en las creencias. Las personas o grupos pueden entrar en conflicto si sienten que sus valores o creencias son amenazados o diferentes. Por ejemplo, cuando un empleado puede sentir que su opinión no se valora adecuadamente en comparación a los otros. Y por último, personalidades incompatibles. La falta de compatibilidad entre personalidades puede generar tensiones. Una persona orientada a los detalles puede tener conflictos con otra que se enfoque en la productividad a gran escala. Además, ciertas personas con personalidades dominantes o controladoras son más propensas a generar conflictos en el trabajo. Como conclusión, una cultura organizacional bien gestionada es fundamental para el éxito de una organización, ya que influye directamente en cómo operan las personas dentro de ella. Para implementar cambios efectivos, es vital que la cultura sea parte del proceso, desde la planificación hasta la ejecución y el mantenimiento del cambio. Los conflictos en las empresas son inevitables, ya que las diferencias de los objetivos, recursos y personalidades siempre estarán presentes. Sin embargo, entender las causas subyacentes y los tipos de conflicto puede ayudar a gestionarlos mejor, lo que en muchos casos puede incluso mejorar el desempeño si se maneja de manera funcional y constructiva. Muchas gracias, esto ha sido todo.